Nos volvemos a encontrar en su programa Dialogando con el Padre Raúl Sánchez. Bien, seguimos pues con estas sencillas catequesis sobre la Virgen María, porque sí me he llevado una gran sorpresa, ¿no?, sobre la mariología o la doctrina que tienen muchas personas respecto a la Santísima Virgen, que es errada, ¿no?, y que no corresponde a la enseñanza de la Iglesia. El Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no?, nos dice en el numeral 971 lo siguiente: todas las generaciones me llamarán bienaventuradas. Lucas 1:48. La piedad de la Iglesia hacia la Santísima Virgen es un elemento intrínseco en el culto cristiano. La Santísima Virgen es honrada con razón por la Iglesia con un culto especial. ¿Ve? Honrada, no adorada. La Santísima Virgen es honrada con razón por la Iglesia con un culto especial. Y, en efecto, desde los tiempos más antiguos se venera a la Santísima Virgen, se venera, no se adora, se venera a la Santísima Virgen con el título de Madre de Dios, bajo cuya protección se acogen los fieles suplicantes en todos sus peligros y necesidades. Se venera a la Santísima Virgen con el título de Madre de Dios, bajo cuya protección se acogen los fieles suplicantes en todos los peligros y necesidades. Este culto, aunque del todo singular, es esencialmente diferente del culto de adoración que se da al Verbo encarnado. ¿Quién es el Verbo encarnado? Cristo Jesús. Es el Verbo encarnado, es Dios hecho hombre, el Logos. Este culto, el de la Virgen María, aunque del todo singular, es esencialmente diferente del culto de adoración que se da al Verbo encarnado. Entonces hay una gran diferencia entre venerar y adorar. Lo mismo que el Padre y el Espíritu Santo, pero lo favorece muy poderosamente. Encuentra su expresión en las fiestas litúrgicas dedicadas a la Madre de Dios y en la oración mariana como el Santo Rosario, síntesis de todo el Evangelio. Entonces, María tiene un culto especial, pero muy diferente al culto que se le da al Verbo encarnado, que es Cristo Jesús, que es Dios entre nosotros. Por eso a María se le venera y se le pide, ella es intercesora. ¿Qué sigue diciendo el Catecismo de la Iglesia Católica? En el numeral 972. Después de haber hablado de la Iglesia, de su origen, de su misión y de su destino, no se puede concluir mejor que volviendo la mirada a María para contemplar en ella lo que es la Iglesia en su misterio, en su peregrinación de la fe, y lo que será al final de su marcha, donde le espera para la gloria de la Santísima e Indivisible Trinidad, es decir, Dios, en comunión con todos los santos, aquella a quien la Iglesia venera como la Madre de su Señor y como su propia Madre. Veneramos entonces a la Santísima Virgen. Ella es intercesora, tiene un culto especial, pero muy distinto al culto que se le da al Verbo encarnado, que es Cristo Jesús, que es Dios. Se le da un culto especial cuando hacemos oraciones, peregrinaciones y particularmente el rosario. Nuestra Madre, que nos muestra cuál es nuestro destino eterno, la participación que ella haya tenido también con los santos, ¿no?, y que está con Cristo Jesús, donde vamos a tener pues la comunión y el esplendor con la Trinidad, que es Dios. La Virgen María, por lo tanto, como no es diosa, como no se le adora, sino que se le venera y se le respeta, ella simplemente lleva nuestras oraciones, nuestras súplicas a Cristo Jesús, al Verbo encarnado, a Dios, que es todopoderoso, para que Él obre los milagros.
Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Dialogando con el padre Raúl Sánchez, ¿cómo se hace la evangelización? ¿Cómo se evangeliza? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo llevar la buena noticia? ¿Cómo se expande la luz de Cristo? ¿Cómo se lleva el evangelio? ¿Cómo se lleva la luz? Que Jesucristo es la luz del mundo. A ver, pues eso lo trae el evangelio según San Mateo capítulo 28, versos 18 al 20. ¿Qué dice este evangelio? Este texto, este extracto de este evangelio. Lo siguiente: Jesús se acercó y les habló así. ¿A quién? A los apóstoles. Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Qué significa que se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra? Hombre, aquí el que manda soy yo soy Dios, punto, y voy a decirles algo. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Ese vayan pues no es una opción. Los que quieran ir, el que desee ir, vaya a todas las naciones. Cuando a ustedes les apetezca, pueden ir a ser discípulos. No, vayan. ¿Y por qué tenemos que ir? Porque Dios es Dios y se le ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Jesucristo es Dios y se le ha dado todo poder en el cielo y en la tierra y nos envía. Punto, hermano. Hay que obedecer, ya. No es una opción, hay que ir. Y se lo dijo a los cristianos. Estos ya eran cristianos, ya tenían la experiencia de Cristo Jesús y una vez ya preparados, formados, los mandó. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. ¿Ve? Ya tenían estos discípulos, estos apóstoles tenían una formación, tenían una catequesis, tenían un evangelio, algo que transmitir. ¿Para qué? Para ser discípulos. Hay un discípulo porque hay un maestro. Hay discípulos porque hay maestros, hay discípulos porque hay un maestro, pero no puede haber discípulos si no hay un maestro primero. Por eso los apóstoles fueron discípulos del Señor, porque tenían a su maestro. Ahora el Señor los envía como maestros para que hagan discípulos. Y un maestro que lo que hace, enseñar. Sigue el texto: bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A esos discípulos que van a tener, los van a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese día en el nombre de Dios. Tenemos un Dios trino. ¿Y qué más dice? Y enséñeles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Enséñeles a cumplir. ¿Y cómo uno enseña a cumplir? Primero hay que enseñar. El Señor nos dice aquí: vayan y den testimonio de vida. Vayan y pórtense muy bien, pero no hablen de mí. Con el solo testimonio sabrán que son míos. No, Él no dice nada de esas cosas. ¿Qué es lo que Él dice? Vayan y enseñen. Ahí dice que hay que hablar. Y eso tiene íntima relación con lo que dice Romanos 10:17. Que la fe llega por la predicación. Así es que llega la fe. ¿Cómo llega la fe? Por la predicación. Nunca se dice que la fe llegue por el testimonio. No. La fe llega por la predicación. Ahora, en el libro de Santiago sí nos enseña que esa fe tiene que estar respaldada por acciones, por obras. Pero la fe llega por la predicación. Y que esa fe posteriormente sea respaldada por un testimonio, claro que sí. Pero hay que hablar. A hablar, porque supongamos que nos manden a evangelizar con su testimonio. Vayan, yo los envío porque se me ha dado toda autoridad y todo poder sobre la tierra, en el cielo y en la tierra, y por eso yo los mando a testificar. No hablar, no. Eso cuando de pronto sea necesario. Primero a testificar de que ustedes son míos. Y entonces uno dice: híjole, entonces esta cosa no la puedo abrir. Ok, listo, porque si no van a saber que soy cristiano y yo no puedo. No. Vamos a testificar, vamos a mostrar que somos de Cristo, pero sin hablar, ¿no? Con las acciones. Ok,
Y entonces, ¿qué hacemos? Sonreímos. ¿Somos pacientes? ¿Somos colaboradores? Sí. No. ¿Auxiliamos a la gente? Sí. ¿Recogimos un montón de mandado, de mercado, no sé, de comida, ¿no? Y se lo dimos a los hambrientos. Y aquí recolectamos un poco de cobijas para hacerlo a aquellos que tenían mucho frío en época de invierno. Y aquí elaboramos un dispensario para la gente enferma. Testimonio, y siempre la sonrisa, y el abrazo, y el acompañamiento. Pero no digan que usted es donde Cristo, no digan nada. ¿Para qué dicen esas cosas? La gente los va a descubrir que son cristianos, porque que testifica, pues te está mostrando que es de Cristo. Eso es lo más mentiroso que hay. Porque, hermano, cuánta gente que no es cristiana y que son excelentes personas. Mire, colaboradores, y es mi experiencia de vida. Aquí en la parroquia donde estoy había un hombre que era ateo, no creía en nada, y usted viera qué colaborador en la parroquia. Cómo ayudaba a los jóvenes. Cómo estaba por ahí sentado, ¿no? Y decía, pues que no creo en eso. Pero veo que los jóvenes necesitan ayuda. Y los alegraba y cantaba con ellos y molestaba, pero no comulgaba, no se confesaba, no creía en Dios, no leía la Biblia. Pero era un hombre, un gran colaborador. Y qué buen tipo, pero no era creyente. Y cualquiera que lo veía en la parroquia decía, ese es cristiano, pero resulta que no era cristiano. No era cristiano. Es un gran colaborador, un hombre muy simpático, muy querido. ¿Cuántas personas son filántropos? Es decir, que los que aman al hombre, al ser humano, y no son cristianos. ¿Cuántas ONGs hay por ahí que realizan una labor estupenda de ayuda social impresionante? Pero no profesan a Cristo Jesús. ¿Cuántas personas que siendo ateas son excelentes padres de familia, maravillosos esposos, excelentes trabajadores, una docilidad, simpatiquísimos, grandes amigos, y no creen en Cristo? Entonces, nosotros no somos ONGs. Y si bien es cierto que el testimonio arrastra, la palabra del Señor nos enseña que la fe llega es por la predicación. Yo empecé a creer cuando me llegó la palabra. Cuando mi vida de fe empezó, ¿no? Me llegó una palabra. Yo nunca me moví o me conmoví por la bondad de la gente. No, yo me conmoví fue cuando empezaron a hablar de Cristo Jesús después de mi llamado. Bien. Entonces, qué interesante cuando uno ve ese evangelio y entonces y que lo compara con otros textos, entonces dice Pablo a los Romanos, capítulo 10, versos 17, y la fe llega a través de la predicación. Ya el libro de Santiago nos dice que la fe sin obras es una fe muerta, pero primero la fe se adquiere por la predicación, y esa fe que me llegó por la predicación la tengo que respaldar por las obras, no al revés, hay que hablar. Entonces el Señor, ¿qué hace? Entonces, ¿cómo hacemos discípulos? Por lo menos yendo a las naciones. 1. Dando el evangelio. 2. Bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñando a observar todos los mandamientos de Cristo. Enseñando a observarlos, a cumplir esos mandamientos. Entonces uno dice, cuando uno está enseñando, ¿no? Y que nos manda a hacer cumplir los mandamientos que Él nos dejó, estamos, según las palabras que no se puede utilizar, estamos haciendo proselitismo. Es decir, ese proselitismo negativo que dice que no tenemos que hacer. Porque aquí dice bien claro, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. ¿Y cómo hace uno eso? ¿Cómo hace uno para hacer cumplir? Hacer cumplir. Es hacer cumplir. ¿Cómo hace uno para hacer cumplir lo que el Señor nos ha mandado?
Necesariamente el proselitismo tiene que hacerse. Porque el proselitismo no tiene una definición, una conceptualización, una explicación negativa. No, es la que le han querido dar. ¿Cómo? Yo hago una pregunta. El Señor dice, y enséñeles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. ¿Y cómo hago eso? A punta de testimonio sin hablar. No se puede. Tengo que hablar. Tengo que decir. Tengo que hablar de la Eucaristía. Tengo que hablar de los sacramentos. Tengo que hablar del infierno. Tengo que hablar de vida eterna. Tengo que hablar de conversión. Tengo que hablar de santificación. Tengo que hablar de puerta estrecha. Tengo que hablar de que no todos entrarán en el reino de los cielos. Y no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Tengo que enseñar eso. Tengo que enseñar que el camino es angosto y que hay que cargar cruz. Y que cada uno recibirá de acuerdo a las obras que haya hecho. Eso tengo que enseñarlo. ¿Y cómo lo va a enseñar? ¿A punta de testimonio? No, tengo que hablar. Porque es que resulta que nosotros no predicamos un catálogo moral. Nosotros predicamos a una persona concreta. Predicamos a un verbo, a una palabra hecha hombre. Una palabra que se hace hombre. Ese hombre, Dios se encarna y habla. Y esa palabra que dice, que habla, el mismo verbo que habla, ¿no? Tiene unas acciones que respaldan lo que habla, no al revés. No al revés. Entonces, por favor, queridos hermanos, esto es simplemente enseñanza que está ahí en la palabra del Señor. Yo simplemente leo y explico y clarifico aquellas cosas que pronto puedan presentar alguna duda. Cuando alguien dice y toma de manera descontextualizada lo que pronto dice San Francisco de Asís, que cuando mandó a evangelizar a sus hermanos y les dijo, cuando vayan a los diferentes lugares, si tienen que hablar, háganlo, pero ya si les toca decir alguna cosa, pero que el testimonio sea lo fundamental. Entonces yo digo, bueno, la próxima vez voy a hacer un video donde no voy a hablar. Voy a hacer un video donde ustedes puedan ver que soy muy buena persona y que soy cristiano. ¿Cómo hago eso? Entonces muchos dirán, pues así como hizo la hermana Santa Teresa de Calcuta. Ella trabajaba por los pobres entre los más pobres. Y entonces uno pregunta, sí, eso es cierto. ¿Y cómo le pasó eso a ella? Porque ella recibió primero una palabra. Si no, ella no hubiera hecho lo que le pasó. Tuvo una vocación dentro de la misma vocación. Un llamado dentro del mismo llamado. Pero ese llamado que ella recibió fue por una palabra. Primero inicial. Inicial. Para uno ser cristiano, para uno ser buena persona, sí, el testimonio puede servir, claro, para uno ser buena persona, claro. Me gusta cómo es aquella de simpático, cómo es de generoso, ese cómo es de sonriente. Oiga, esa persona sí es tan colaboradora. Este hombre definitivamente es una lámina de hombre, siempre tan bien puesto, tan elegante, ¿no? Es que esa persona sí es que es una gracia impresionante cada vez que habla, con unas risas, con una simpatía, con una amabilidad. Ese es especial para colaborar, ese jamás dice que no, a todo está dispuesto. Y entonces uno va viendo gente, ¿no? Y todos simpatiquen. Sí, la gran noticia es que ninguno de esos son cristianos. No son cristianos. No diga, no. ¿Cómo así? Pues sí, no son cristianos. Entonces, ¿cómo se hace uno cristiano? Por una palabra, porque nuestra fe no es una cuestión de testimonio únicamente, sino primero de palabra.
La fe es en una persona, en Cristo Jesús, en el Verbo. Y ese Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Él es la luz del mundo. Y esa luz del mundo habló. Porque la palabra se hizo hombre. Esa palabra, al hacerse hombre, entonces tuvo que resonar. Tuvo que resonar. Si Jesucristo pasó haciendo el bien, ¿por qué lo mataron? Si pasó haciendo el bien, es decir, pasó dando testimonio de vida, ¿por qué lo mataron? Por lo que dijo, por lo que habló, pasó haciendo el bien. Obras, pasó haciendo, no diciendo, sino haciendo el bien. Curaba leprosos, limpiaba, curaba a los tullidos, que hacía exorcismos, levantaba al paralítico, consolaba a los afligidos. Pasó haciendo el bien. ¿Y por qué lo mataron? No por el testimonio que dio, sino por lo que dijo. Por lo que dijo fue que lo mataron. Y por lo que hoy uno dice, lo van a uno a crucificar. Entonces más bien cállese y obre. Si usted se calla y obra, es mucho mejor, porque lo que molesta es la palabra, la palabra. Si están diciendo por ahí aborto, aborto, y usted dice no, derecho a la vida, eso es lo que le va a molestar a la gente. Usted se puede poner un pañuelo azul y reunirse en manifestaciones y no decir nada, está dando testimonio de ¿qué? Que usted va en contra de el aborto, pero eso no dice nada. Pero cuando usted habla, cuando usted dice cosas a nivel científico, a nivel antropológico, a nivel natural, a nivel teológico, a nivel moral, eso sí molesta, porque empieza a mover las conciencias de las personas. La palabra tiene poder. Sí es cierto que si la palabra mueve, el testimonio arrastra. Claro, pero no puede arrastrar si no primero no hay una palabra. Ejemplo, yo les digo, caminen, síganme los buenos. Esos buenos no me pueden seguir a mí si no han visto en mí una coherencia entre palabra y testimonio. Pero primero hay una palabra. Cuando se habla de fe. Cuando se habla de fe. Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bueno, día viernes 4 de diciembre del año 2020 se va a proclamar en la misa un corto extracto del Evangelio según San Mateo, capítulo 9, verso 27 al 31. Dice así: al retirarse Jesús de allí, lo siguieron dos ciegos que gritaban: Hijo de David, ten compasión de nosotros. Cuando Jesús estuvo en casa, los ciegos se le acercaron y Jesús les preguntó: ¿creen que puedo hacer esto? Contestaron: sí, Señor. Entonces Jesús les tocó los ojos diciendo: hágase así, tal como han creído. Y sus ojos vieron. Después les ordenó severamente: cuiden de que nadie lo sepa. Pero ellos, en cuanto se fueron, lo publicaron por toda la región. Bueno, palabra del Señor. Bien, ¿podemos sacar algo en concreto de esto? Sí, y por lo general siempre nos dice, se habla de nuestra ceguera, vemos como estos ciegos que tuvieron contacto con Cristo Jesús, tal vez el compartir, el encuentro, la cercanía, esos hombres empezaron a ver su ceguera de su vida, de su pecado, de su oscuridad.
Y entonces ahí resultó el milagro. Esos hombres empezaron no es que estuvieran ciegos así físicamente, no, sino que su vida era prácticamente una tiniebla, llena de pecado, llena de sombra, de maldad, de desconcierto. Pero fíjense cómo el Señor entra a tener contacto, porque Cristo es la luz del mundo, claro, les ilumina la vida. Y estos hombres, pues, ya dejaron su vida anterior y salieron contentos y muy jubilosos. Yo creo que aquí podemos ver que cuando uno se acerca a nuestro Señor Jesucristo, empieza a tener una visión, un enfoque distinto en esta vida. Cuando nos predican así, ¿qué es lo que quieren hacer? Sí, el mensaje puede ser válido, sí. Podemos tomar ese texto para extenderlo a una realidad de ceguera espiritual nuestra. Y decir, pero, a ver, cuando el escritor bíblico escribió eso, lo que quiso lanzar fue ese mensaje. Eso que estoy diciendo ya así como en tono de caricatura hasta de burla. Porque eso es muchas veces lo que se predica, ¿no? Que el Señor que se acerca, que es la luz del mundo, cómo puede iluminar nuestra historia. No hablemos ahorita de la ceguera física, no, sí, como nosotros muchas veces somos tan ciegos y hemos cometido tanta estupidez y tanta cosa. ¿Cómo es que el Señor con ese contacto, con ese amor, nos hace ver, ¿no?, nuestros errores, nuestras miserias y empezamos una nueva vida? Sí, uno dice, bueno, sí, válido de texto y podemos ponerlo como percha para colgar ahí una homilía sobre nuestra ceguera, no física, sino nuestra ceguera de orden psicológico, emocional, afectivo, racional. Y bueno. Entonces se va tapando, ¿qué? Pues una realidad histórica, un milagro. Y entonces aquí es cuando uno dice, a ver, miremos entonces los hechos, porque si se niega un milagro, se pueden negar todos los demás. Y presentarlo como una situación de orden parabólico, con una analogía, es una comparación, es un recurso literario que tuvo el escritor bíblico para sustentar algo que Jesucristo... Vamos a mirar la cuestión. Al retirarse Jesús de allí, lo siguieron dos ciegos que gritaban. Dos ciegos gritaban. O sea que no eran ciegos del alma, ciegos racionales, ciegos psicológicos, ciegos emocionales, no, ciegos físicos, no podían ver, y gritaban. ¿Por qué gritaban? Porque querían hacerse notar, no veían a Jesucristo exactamente dónde estaba, sentían de pronto el bullicio de la gente, se habían enterado que Jesucristo estaba por allí, entonces gritaban, Jesús, hijo de David, eres tú, Jesús, ten compasión de nosotros. Somos ciegos. Entonces, cuando Jesús estuvo en casa, los ciegos se le acercaron. Lo estuvieron siguiendo. Gritaban. Cuando Jesucristo llegó a la casa, entonces se le acercaron y Jesús les preguntó. Mire la pregunta que hace Cristo Jesús. ¿Creen que puedo hacer esto? Contestaron, sí, Señor. Él no les dijo, ¿qué quieren? ¿Qué se les ofrece? ¿Cuál es su gritería? Hola. ¿Por qué me siguen hasta aquí? ¿Cuál es el problema que tienen conmigo? ¿Les dijo eso? No, que él sabía lo que querían. Eran ciegos, no podían ver. Y gritaban, hijo de David, por favor, ayúdanos. Al retirarse Jesús de allí, le siguieron dos ciegos que gritaban, hijo de David, ten compasión de nosotros, ten compasión de nosotros. ¿Compasión de qué? De nuestra ceguera no vemos, queremos ver. ¿Creen que puedo hacer esto? Me les preguntó, ¿creen que les puedo curar? ¿Sí creen o no creen? Contestaron, sí, Señor. Bien. Una cuestión que sí podemos sacar nosotros de este texto es que nosotros no creemos. Nosotros no creemos que Jesucristo hace milagros. Nosotros no creemos. Y nos narra la Biblia, y como los teólogos modernos se han encargado de desbaratar todos los milagros de Cristo Jesús, no, que eso no fue así, que no lo interpreten literalmente, que no sea fundamentalista. Mire, lo que pasa es que cuando Jesucristo hacía exorcismo, no es que hubiera exorcismo, sino que esas personas sufrían de esquizofrenia y de convulsiones y de cuestiones anímicos, psicológicos muy tremendos, eran histéricos, tienen que hacer eso por demonios, ¿sí? Bien.
No, no, es que no multiplicó panes y peces, no, que pasa es que en la reunión con Cristo Jesús, en ese día tan primaveral, había el pasto verde, pues imagínense esa camaradería que existía allí, cada uno fue sacando sus cositas, eran pobres, pero ahí con la ternura de Jesús y con los panes y los peces que había, pues todo el mundo comía delicioso. Ahí es donde está el milagro, ahí es el milagro de cada día, ese, sacarle provecho a las cosas sencillas. No, es que no haya caminado por el agua, ¿entiende? No, esto no fue así, hombre. Entonces, ¿cómo fue? Bueno, lo que pasa es que... No, hermano, aquí en este texto es bien claro. Dos hombres gritaban, Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros, somos ciegos, sábanos, cúranos. El Señor le dice, bueno, ¿ustedes creen que los puedo curar? ¿Sí creen? Y entonces dijeron, sí, Señor. Entonces Jesús les tocó los ojos, ¿sí ve? Les tocó los ojos. No les tocó la psicología, no les acarició el ego, no les tocó el cabello, no. Los ojos. O sea que sí estaban ciegos físicamente. Pero usted habla con un teólogo moderno y estos aspectos no los tiene en cuenta para nada. Mire, no es que sea así, no. Es que, a ver, no sea fundamentalista. A ver, no sea muy fundamentalista. Le voy a explicar, yo sí le voy a explicar cómo fue. Pero es que Mateo vio eso y estuvo con las personas que estaban allá. Mire, no le crea mucho a Mateo. Créame a mí que 2000 años después de tanto estudio y tanto desparramar mi cerebro por los escritorios y los computadores, ahí dejé mi huella de tanto estudio que tengo, le voy a explicar cómo fue. Yo sí sé, y he escrito ya una veintena de libros sobre este milagro. Porque mis estudios me han dejado, mira, así como estoy todo flaco y harapiento, es por tanto estudio que tenía. Yo sí le voy a explicar. 2000 años después sí, pero te lo voy a explicar cómo fue. Así como narra la Biblia no es. Estoy caricaturizando, pero es que así nos quieren lavar el cerebro diciendo que Jesucristo no hizo milagros. Aquí está muy claro. Les tocó los ojos. Entonces Jesús les tocó los ojos diciendo, hágase así tal como han creído. Si ustedes creen, van a ver. Y sus ojos vieron. Les tocó sus ojos y sus ojos vieron. ¿Ve? Que sus ojos vieron, no. Aquí no dice, entonces, desde aquel momento que el Señor les abrazó o les acarició el pelo, o hipotético, o una comparación, una analogía que les tocó los ojos, pero lo que pasa fue que les tocó su alma. Entonces ellos abrieron los ojos del corazón, abrieron los ojos de su psicología, de su emocionalidad, destaparon todas sus ruinas intelectuales, racionales y emocionales, psicológicas, y pudieron comprender por qué la miseria de sus vidas. No, eso no dice, no. Abrieron, les tocó los ojos y sus ojos vieron. Después les ordenó severamente, cállense y no digan nada. No van a decir nada. ¿Y qué hicieron? Fueron ellos, en cuanto se fueron, lo publicaron por toda la región. ¿Le hicieron caso? No. Se sintieron contentos, gozosos, podemos ver. A ver, si el Señor los curó de su emocionalidad, de su ceguera de vida, no de los ojos, sino de su ceguera de vida, fueron corriendo diciendo, ya entendemos por qué nuestra vida es una desgracia. El Señor nos curó de nuestra ceguera emocional, psicológica. No, nadie les iba a creer. Ya podemos entender nuestra vida por qué estaba así. Ahora vamos a caminar recto porque ya vemos, porque ya entendemos por qué nuestra vida era un fracaso. Pero el contacto con Cristo Jesús, Él nos iluminó las entenderas. Y ahora sí vemos, sí. Pues no, fueron, ¿y qué dice acá? Pero ellos en cuanto se fueron, lo publicaron por toda la región. Podemos ver, mire, vemos, mira, te puedo tocar, sé de cómo estás vestida, sé qué color es tu blusa, tu turbante, tu túnica. Por allá veo unas cuantas ovejas, por ahí hay un camello. Pregúntese por qué hoy los teólogos no quieren aceptar que Jesucristo hizo milagros y cualquier milagro que aparece allí siempre es una extensión como un caucho para aplicarlo a la vida de una situación netamente psicológica, emocional. No, hermano. Piensen en esas cositas, ¿ok? Dialogando con el padre Raúl Sánchez.